Bueno, acá seguimos en el Mangú de la Mañana junto a mi querido Samir Saba. Vamos a abordar el tema de la crisis en todos los órdenes, afectado desde hace mucho tiempo a Haití. Crisis a nivel económico, crisis a nivel social, Samir, a nivel político, a nivel sanitario, bueno, de todos los órdenes. Igual hay algunas peticiones por allí que hacen organismos que no están dentro de la República Dominicana, que solo lo vivimos nosotros que estamos acá adentro y sabemos la realidad de toda esta situación, por supuesto. Vamos a dar la bienvenida a Pascal Peña, es abogado internacionalista, con él siempre, bueno, nos nutrimos por el conocimiento que tiene a nivel macro de estos tópicos interesantes para edificar a nuestra población. Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido, Pascal. Gracias. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poco de esto que ha estado de alguna manera preocupando a mucha gente de nuestro país, de la supuesta petición que ha hecho la ONU para que el país acoja como refugiados a los haitianos ante la situación crítica que está viviendo la hermana nación. Sí, la situación, sin lugar a dudas, es crítica. La situación ha llegado a niveles que desde hace tal vez 15, 20 años no se veía. Entonces, es justificada la preocupación que tiene la población dominicana con respecto a este tema. Ahora bien, ¿por qué se ha producido esto? Yo creo que hay que contextualizar un poco de la situación. Recordemos que hasta el año 2014 aproximadamente estuvo la MINUSTAH. La MINUSTAH era es un organismo de Naciones Unidas que tenía cuerpos militares y que además administraban toda la ayuda y asistencia. Producto de la salida de la ayuda militar, se quedó solo una especie de administración civil. Y bueno, a partir de estos 2014-2015 hemos visto la degradación que ha tenido Haití en lo político, social y en lo económico. Entonces, como bien comentaba Samir, hace unos días, ACNUR, que es el organismo dentro de Naciones Unidas, creado incluso después de la Segunda Guerra Mundial justamente por temas de refugiados, ¿verdad? Sí, en otros países, hizo declaraciones muy particulares en donde se solicitaba a los países no deportar, no devolver a haitianos, ciudadanos haitianos que se encuentran, se han trasladado a otros países y que por el temor a su vida, a su integridad física, pues que se queden en el territorio del país. Sobre todo una vara que no se mide de igual manera para todas las naciones. Y ahí voy. Y voy a hablar de las dos cosas y el tema de la creación de campos de refugiados. Sí. ¿Por qué separar las dos cosas y por qué hablar de las dos cosas? En el derecho internacional existe la figura, evidentemente, de refugiados. Es una excepción tal vez a lo que es la inmigración ilegal. Cuando hablamos de inmigración ilegal estamos hablando de que cualquier persona, evidentemente en un marco de Estado democrático y pacífico, se traslada y al momento de que se traslada, si no cumple con las leyes de inmigración, es deportado, es devuelto del Estado a su país de origen. Sin embargo, en el derecho internacional existe como excepción que en casos de guerras, situaciones extremas como esta, los países deben acoger en provecho de los derechos fundamentales humanos, la vida, integridad física de la persona, deben excepcionalmente y temporalmente, hasta tanto se dé solución a lo que acontece, a lo que acontece, pues que la persona se quede. Ahora bien, la otra figura, que es la del asilo, es en situaciones como, y eso nosotros lo hemos visto, nosotros hemos asilado recuerden el presidente de Honduras en algún momento, República Dominicana lo asiló, ante situaciones donde por razones políticas o lo que sea, tienen que trasladarse, salir de su país. La presidenta hoy día es su esposa. Por supuesto, claro, por supuesto. Entonces, hago la referencia porque son dos figuras distintas. Claro, Ariel Henry tal vez le cabe la figura de asilo y a la de refugiados quiero aclarar, la convención de refugiados es muy particular porque hace referencia no a todo el mundo, sino a tal vez jueces, miembros de partidos políticos, personas que están tratando de luchar a lo interno del Estado. Si tomáramos en consideración lo que algunos quieren interpretar, habría que acoger a todos los miembros, a toda la población
haitiana aquí en la República Dominicana o en los países donde se han trasladado. Entonces esto no es posible. Y de hecho, al día de hoy, y esto quiero ser bastante claro, no se ha dado en ningún otro país. Si pensamos y extrapolamos la situación a lo que estamos viviendo con Israel y Palestina, Palestina tiene en esa franja de Gaza un grupo de personas que no han sido recibidos en otros países. Quiero preguntarte, Pascal, ¿cuán autónoma resulta una nación más allá de los dictámenes que se gesten desde la ONU? Mira, conforme la Carta de Naciones Unidas, Carta de Naciones Unidas es una organización donde voluntariamente los estados han decidido sumarse y al momento de sumarse han tratado de conciliar objetivos, entre ellos la paz y seguridad internacional. Ese es uno de los objetivos básicos de la Carta. Pero al mismo tiempo dice que la Carta de Naciones Unidas dice la ONU no puede involucrarse directamente en, por ejemplo, el reconocimiento de un gobierno. Por eso ONU no ha hablado formalmente de la situación de Venezuela, no le ha dicho Maduro, tú no eres un gobierno. Pero ante situaciones como esta, la de Haití de manera particular, y aquí lo vinculo con tu pregunta, la ONU tiene la posibilidad de tomar medidas bajo el capítulo 7, bajo el concepto de paz y seguridad internacional. Entonces ahí el tema de soberanía y el tema de discrecionalidad de los estados cede un poco ante el interés general de la comunidad internacional. Y como yo lo he expresado justamente en este programa antes, esto no es una situación de Haití ni de República Dominicana, esto es una situación regional. Esa es la razón por la que Estados Unidos y otros países les interesa que esto se resuelva, porque la cantidad de inmigrantes haitianos que se están trasladando a otros países es exorbitante. Así es, pero además del tema de la ONU, vi en una publicación esta semana, creo que de N Digital, que estaban señalando que Amnistía Internacional dirigió una carta al presidente de la República extensiva a varias instituciones, exhortando al gobierno a respetar los derechos humanos, pero también a parar las deportaciones. Esto, ¿cómo lo ves? Y nos tildaron también de racista allí, una xenofobia me parece que al país tienen décadas tildándolo de racista y xenófobo. Hay una presión internacional significativa. Sí, pero yo creo que la comunidad internacional lamentablemente ha ido entendiendo la situación en la que nos encontramos, o mejor dicho, ha ido abriendo un poco los ojos, porque lo ha entendido yo creo de hace muchos años, y quiero ser aquí tal vez muy crítico. Haití está en la situación en la que se encuentra por la inercia de la comunidad internacional y de los países que hoy luchan, y estas organizaciones internacionales por las que luchan por los derechos de los inmigrantes. Sí, se envió esa comunicación, una comunicación que creo que cumple con tal vez el objetivo de estas organizaciones internacionales. Sin embargo, las deportaciones ante la realidad de la República Dominicana es imposible pararlas. O sea, a mí me sorprende que, y quiero ser muy claro y objetivo con esto, me sorprende que se haya enviado esa comunicación cuando una semana o 2 semanas antes, la cárcel en Haití con 3.000 presos fue literalmente violentada, explotada y liberado un grupo de presos, vandalizada por estos grupos armados que pretenden de hecho gobernar Haití, y que República Dominicana no tenga la posibilidad de, si estas personas o cualquier otra entren a la República Dominicana, no puedan devolverlas, no puedan cumplir con el rol que le corresponde de proteger la seguridad nacional. Entonces, por eso yo hablaba, y quiero conectar tal vez con el primer tema que abordé, del tema de refugiados. Mira, la figura de campos de refugiados puede ser muy interesante, no en el territorio dominicano, porque hablar de refugiados no es pasar de un país a otro, sino que los refugiados también implican el desplazamiento forzado por situaciones como estas de un espacio a otro. Entonces sí se puede crear campos de refugiados del lado haitiano en áreas donde la seguridad está reforzada. Claro, y la comunidad internacional dé el apoyo. Por eso
he insistido que me parece correcto la posición de la República Dominicana de forma objetiva y creo en cumplimiento de esto sin apasionamientos, en cumplimiento de los tratados internacionales, de sí ser un mediador, sí de apoyar. Algunos incluso han criticado que sirva de puente. A mí me parece que es correcto. Igual, pienso lo mismo. Sí, A mí me parece que es correcto. Señor, porque no podemos estar queriendo soluciones y no aportando a las soluciones. Por demás. Tenemos que crear este camino para que lleguen las ayudas, tanto militar, de salud, de alimentos, etcétera. Geográficamente es lógico que sea así. Absolutamente. Sobre todo en aras de pacificar, que es lo más que se Y quiere. poner control en provecho de la situación haitiana, pero especialmente, quiero resaltar, de la República Dominicana. Hay una inquietud, sobre todo, y quiero cuestionarte sobre el particular, es con lo de la consolidación de este gobierno de transición, que se habla mucho. ¿Qué opinión te merece? Porque más allá de que esto podría ser un tanto factible para volver el orden ante el imperante caos a cada instante allí en Haití, pero parece que lo que menos quieren es que esta paz, en base a un acuerdo internacional, pueda fluctuarse. Sí. Interesante la pregunta y me parece perfecta que la tratemos aquí, porque cuando hablamos de un gobierno de transición, es algo que he mencionado también anteriormente, me parece, aquí en el programa, un gobierno de transición que requiere la colaboración de la comunidad internacional. Sin embargo, hace unos días vimos a Barbecue que lo que apuesta no es al gobierno de transición, él apuesta a él gobernar bajo el caos. Entonces, se va a tener que utilizar la fuerza, lamentablemente, para poner orden a esto. Y a mí me parece que sí, la única solución va a ser un gobierno de transición, pero con apoyo de la comunidad internacional. Esto no se puede dejar solo, porque si no, vamos a tener 20, 30 años en la misma situación que hemos estado en los últimos años. Bueno, sin duda, Samir, que esta grave crisis que afecta a Haití es la de nunca parar. Así es. Yo sí quisiera que Pascal hiciera una diferencia aquí en público de los términos política migratoria y discrimen, porque la gente los quiere ligar en este momento y yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Explícale a la gente Claro un poco que de sí, ese claro tema. que sí. Y gracias por la pregunta porque permite pues aclarar tal vez algunas tergiversaciones que se dan. Todos los estados tienen la posibilidad, a través de su constitución y sus leyes, establecer la política migratoria. La política migratoria coincide en todos los países en lo siguiente. Tú tienes que cumplir con ciertos requisitos para entrar a un país y si no los cumples, debes salir. Si no sales, el Estado tiene la posibilidad de manera forzosa devolverte, la devolución. El discrimen o lo que es conceptos también ligados con que no han querido involucrar como temas de apatridia y ese tipo de cosas, nos lleva a entender o querer entender que hay situaciones donde se está devolviendo a estas personas porque sean haitianos, o porque sean venezolanos, o porque sean mujeres, o porque sean hombres. Y esto no es así. El Estado Dominicano, de forma particular, es una isla, y a quien tienen frontera es Haití. Entonces, si la mayor cantidad de ilegales son haitianos, como lo son, podrían ser venezolanos, podrían ser colombianos, podrían ser estadounidenses, podrían ser chinos o españoles, el Estado Dominicano tiene el derecho de cumplir con eso, sobre todo por un tema hasta de presupuesto nacional, de organización estatal. Buenísimo el tema, Pascal. Tienes allí las redes totalmente encendidas, sobre todo porque por la manera tan llana de poder explicarlo para que nuestra gente común, de a pie, pues pueda asimilarlo de esa forma. Da Así para que te mucho. agradecemos. Sí. Producción, hay que seguir invitando a este hombre, hay que seguir invitando a Pascal. Agradecemos a Pascal Peña, quien es un prominente abogado internacionalista abordando estos temas de la crisis de Haití. Enhorabuena, Pascal, gracias. Gracias. Querido amigo.